Señores, bienvenidos nuevamente vivas aquí en el canal. Su anfitrión, compadre, camarada, el hermano Mayer. Señores, vamos a arrancar este videazo y vamos a hablar precisamente de qué es lo que te conviene al día de hoy como consumidor. Recordemos, señores, que nunca falta el lamehuevos cara de culo que le quiere besar los pelos a Shigeru Miyamoto y que dice prácticamente que Nintendo es buena. Nintendo es pro consumidor. Nintendo bla 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 y que el culpable son las third party porque en la polémica de las keycards. Señores, qué gran farsa y mentira. Déjame decirte, mi amigo, mi amiga que me escuchas, que el verdadero problema siempre ha sido y será prácticamente Nintendo. Aquí en Latam de verdad es un puto asco que una consola portátil sea casi o más cara que una consola de sobremesa que es mucho más potente y que actualmente cuenta con un catálogo tremendamente vasto, porque recordemos que Nintendo Switch 2 tiene retrocompatibilidad, sí, pero sí es eso, y no hemos visto que haya una mejora en el rendimiento o resolución de los juegos base en la consola de Nintendo Switch. Yo te diría prácticamente espérate y no la compres ahorita. El tema es el siguiente. Dicen que los third party son un asco porque nos están metiendo en una tarjeta que solamente es una llave para descargar el videojuego y solamente es una llave. Hay muchísima desinformación porque dicen ya lo hace PlayStation con sus Blu-rays. No, mi amiguito, no estás entendiendo absolutamente nada porque eres pendejo, porque eres burro, porque eres un chamaquito pendejo, que no sales prácticamente de tu burbuja y solamente te dejas guiar por el hate. Les voy a explicar algo muy sencillito. Un Blu-ray, les voy a poner el ejemplo de Black Myth Wukong. Al día de hoy, señores, ¿qué cosa como que tan rara y contradictoria? PlayStation está preservando más los videojuegos, está preservando mucho más los videojuegos que la propia Nintendo, ¿sale? ¿En qué nos estamos basando? Y ojo, porque esto también fue una información que no entiende cualquiera porque no tienen la capacidad de análisis. Nos dicen que al día de hoy la gente prefiere y compra más juegos digitales que físicos. Pero eso no significa que quien esté creando y sacando más juegos completos en físico sea la parte del Blu-ray, es decir, PlayStation, versus la parte de Nintendo, que ellos prácticamente colocan códigos de descarga en una caja, colocan un juego que viene incompleto, colocan este tipo de cosas llamadas Game Keycard. El Game Keycard es solamente te ayuda a descargar el videojuego y poderlo utilizar en tu consola. Es decir, requerimos sí o sí internet. Si tú compras Black Myth Wukong para PlayStation 5, te va a descargar sin internet el juego completo. 100 gigas en un Blu-ray, juego completo. El keycard no. Pero es que el third party es el malvado. No, señores. El problema es Nintendo y nuevamente regresar a aquella época donde ellos tenían el control de los cartuchos. La historia se está repitiendo. Nintendo 64 se fue por un tubo. Y gran consola, de verdad, grandes videojuegos. Pero se fue por un tubo precisamente porque a fuerza, ahí fueron otros tiempos. A fuerza querían meter los cartuchos, imponer el costo que ellos querían. ¿Y qué creen? Se está haciendo lo mismo. Dicen, es que no es posible porque como un Bravely Default de 11 GB requiere un keycard. Te voy a explicar algo tan sencillo. Nintendo se estaba especulando que había 3 cartuchos con cierta capacidad. Y yo creo que ya muchos han teorizado y analizado esto. Que te dicen, o te llevas el de 5, ¿no? O el más pequeñito, el de 6 GB, u 8 GB. O a huevos me tienes que comprar el de 64. Y muchos desarrolladores dicen, a ver, en 8 no voy a meter mi puto juego, cabrón. Y en 64 es demasiado. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que ir por esta parte del keycard. O sea, lo tenemos que hacer con el Game Keycard. Y lamentablemente, esto es lo que sucede. No es el desarrollador. El desarrollador está optando precisamente por preservar en PlayStation, porque el Blu-ray tiene la capacidad.
Estoy de acuerdo que hay videojuegos, por ejemplo, un Star Wars Jedi Survivor, que necesitas todavía otros 40 GB de descarga porque no cabe el juego en un solo Blu-ray. Y hay otras cochinadas, que eso ya es el tema del publisher, es meter Indiana Jones de PlayStation 5 en un Blu-ray que solamente ocupa 20 GB y el resto lo tienes que descargar. Eso ya no es preservar. Lo mismo sucede con un Game Keycard. Entonces, dejemos esas mentiras del third party. No, es Nintendo quien está apretando y está, digamos que presionando a los demás para que gasten más. El publisher va a decir, puta, yo quiero que salga Nintendo. Pero estar pagando por algo así está muy cabrón. No le voy a dar tanto a Nintendo porque Nintendo se ha vuelto tremendamente avaro. Y hablando de avaricia, señores, hablando de avaricia, esta es la nota más graciosa que puedas leer el día de hoy. Pobrecitos, pobrecitos, malditos japoneses, ojos rasgados, color amarillo. Pobrecitos. Presidente Bowser dice que la Nintendo Switch 2 saldrá el 5 de junio porque podemos, o sea, ya empezó esta... primero fue, si no te alcanza, cómprate en una Nintendo Switch normal. Si sale el 5 es que porque podemos, porque somos las vergas voladoras. E informe revela que solo ganarán $4. Solamente, pobrecitos, $4. ¿Sabes dónde van a ganar esos $4? En Japón. Porque te cuesta lo mismo que una OLED. En el resto del mundo me sales con esas pendejadas. Me estás saliendo con esas pendejadas. Señores, dejen de creer estas mentiras. Nintendo, estamos viendo cómo se están obsesionando. Cómo nos quieren vender tremendamente caro un producto que debería estar más barato. ¿Sale? Estamos viendo cómo se están aborazando con sus videojuegos. Quieren equilibrar la balanza. ¿Y quién quieren que pague? Nosotros, el consumidor. La mentira también de que está agotada en todo el mundo. Acá en México hay a montones, señores. Amazon se agotó en un momento, lo que yo les dije. Está soltando. Y de hecho, no hace mucho, estaba todavía el bundle de Mario. Casualmente el bundle de Mario, el que más caro te va a salir. Ese sí está disponible. El normalito no. El bundle sí. Nos quieren hacer gastar más. Se hacen las víctimas. Lloran, rabian y dicen, pobre de mí. Pero yo te voy a decir algo y es un consejo muy, muy, muy válido. El día de hoy, si tú te compras una Nintendo Switch 2, es únicamente para jugar y disfrutar los videojuegos de Nintendo. Nada más. Si tú quieres la mejor experiencia, cómprate un PlayStation 5. Lo puedes agarrar en oferta en alguna, dependiendo de tu país o aquí en México, en alguna tienda, que agarres una buena promoción. Los videojuegos están más o menos, dependiendo el tipo de videojuego, están llegando los juegos de Xbox. O sea, realmente tienes todo un paquete y que vale la pena. Señores, cuídense mucho, dejen de ser tan pendejos y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, bye.